El místico, pío o impío, se topa con lo amoral, es decir, con aquello que intrínsecamente, que substancialmente no tiene absolutamente ningún tipo de moral. ¿Qué entenderáse por moral? Estamos con Nietzsche en su texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, cuando afirma que la moral por excelencia es el poder legislativo del lenguaje, es decir, aquello que se impone como esta misma ley para todos, como la ley de la gramática, como la ley de la lengua, como la ley de la cultura. Así pues que cuando se dice que el místico, queriéndolo o no, deliberadamente o no, propiciándolo con sustancias y con rituales o no, siendo pío o impío, se topa con algo, será lo real, será lo amoral, es decir, aquello que no consiste en metáfora, aquello que no consiste en una ley para todos, se topa con una singularidad radical, con una otredad radical que puede padecer como lo bello, como lo pulquérrimo, o que puede padecer como la nada. De eso ya se ha explicado en otros videos. Si al místico le plació, si el místico sintió gozo con este encuentro, cuando retorne, cuando se reconfigure su pequeño ego con este nuevo conocimiento que tiene de la existencia de algo y del goce de algo que no implicaba su presencia del ego, sino de eso otro que inunda, de eso otro que se manifiesta, de eso otro de lo que se goza o con lo que se goza. Si el ego restituto, ahora conociendo lo que sabe, padeció, si el sujeto padeció como placentero el encuentro con lo otro, aflorará quizás una nostalgia de lo amoral. El místico sentirá nostalgia, es decir, un dolor por retornar, etimológicamente hablando, el nostos, el algos, el dolor que se siente y que implica retornar, sentirá un deseo, una nostalgia por retornar al connubio con esotro amoral. El ideal de este místico será lo amoral, incluso implicando su completa desaparición de él, del místico, del ego. El ideal del místico será ya una especie de nostalgia, ya una especie de melancolía, porque sabe algo, recuerda algo, por retornar a ese paraíso fallido de unión plena con lo amoral. Diferenciamos la amoralidad de la inmoralidad, simplemente por cuanto la inmoralidad puede ser simplemente hechos de lenguaje, hechos de retórica. Por ejemplo, si la moral de turno se escandaliza por la desnudez, pues entonces el rebelde, el insumiso, se desnudará como contestación, como provocación. Como por ejemplo cuando los satanistas sabían aquello que consideraban escandaloso para los cristianos, pues entonces volteaban la cruz, hacían rituales invertidos de lo que era la Eucaristía cristiana, o de cuando las feministas, digamos, de nuestros tiempos saben que o interpretan de los deseos de los supuestos varones como si fuesen una cosa unificada, que por ejemplo que a los varones les ha solido gustar que las mujeres se depilen, pues yo feminista, mujer rebelde, no me depilo. Si los varones quieren de nosotras ternura, no seremos tiernas, etc. La inmoralidad no deja de ser más que una contestación, un diálogo, una retórica, una continuación en el lenguaje.
Una contestación que puede ser hostil, desde luego, como las contestaciones hostiles de los satanistas o de las feministas, a lo que interpretan que son los deseos del otro y las verdades del otro, y en últimas también declaran una dependencia de la retórica del otro para poder seguir siendo, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de lo místico estamos hablando de un franqueamiento, de un traspaso de toda moral lingüística. Y entonces ya no se trata de un diálogo con los demás otros, no se trata de una hermenéutica de la moral de los demás, de la cultura, independientemente de si es verdadera o no esta interpretación, o si no es más que una interpretación imaginaria de lo que creemos que son los deseos del otro y las verdades del otro, etc. El místico añorará la amoralidad. El místico que al menos sintió como un buen padecimiento, como un gozo y no como un pavor, el encuentro con lo otro radical, con lo real radical. Así pues que en otros videos habíamos afirmado que lo real es lo desiderable por excelencia. Continuamos afirmándolo. Pero entonces, uniendo esa afirmación a lo que acabamos de decir, digamos que el místico, al menos el pío, al menos el que quiere retornar a esa unión con lo otro radical, amará por excelencia a lo amoral. Y es que el eros, en cualquier manifestación suya extrema, eros, el amor, es amoral. Tiene que romper, tiene que franquear la moralidad. Eros es aquello que se cuela entre las rupturas de las murallas, de las determinaciones, de las instituciones, de la cultura y del lenguaje. Y lo místico es una posición erótica por excelencia, hedónica por excelencia. Por ello, corporal por excelencia, aun cuando los místicos espirituales, cristianos, supongan que han sobrepasado al cuerpo, que han tenido una experiencia extracorporal, en últimas el éxtasis se siente en el cuerpo, aun cuando en su tramitación digan lo contrario. El místico, pues, añorará nostálgicamente, y aquí nostalgia significa dolor por el retorno, el dolor que se siente no estando en el lugar donde se debería estar o donde se cree que se debería estar, que en lo místico será en consistencia con esotro, con mayúscula. El místico amará la amoralidad o lo amoral per se, querrá arrojarse a lo amoral. Hasta pudiéramos decir que su ideal, a partir del facto místico en donde comprobó su experiencia, en donde padeció su experiencia, que entonces lo místico será para o lo ideal para este místico será lo amoral. La autenticidad del encuentro con lo otro donde ya no hay ego, donde solamente está lo otro bullendo y otra cosa que no sabemos exactamente qué es, gozando de eso otro.